Hola, buen día a todos. En esta ocasión nos toca explicar el paradigma sociocultural y sus aplicaciones e implicaciones educativas, para lo cual esperamos sea de su agrado y de su comprensión. Así como les pido por favor, si surge alguna duda de lo explicado, lo podremos explicar al terminar de la presentación guiada. Bueno, pues el paradigma sociocultural fue creado en 1920 por el mismo Vygotsky, el cual también se puede encontrar con diferente nombre, que es el paradigma vygotskiano, el paradigma sociohistórico o histórico-cultural. Sin embargo, nosotros lo planteamos aquí como sociocultural. Pues bien, hablaremos un poco sobre los antecedentes del paradigma sociocultural. Dicho esto, en 1920 se inició el desarrollo del paradigma sociocultural iniciado por Vygotsky. En 1933, su primer texto conocido en Occidente fue Pensamiento y lenguaje. Sin embargo, no tuvo los alcances que se esperaban, ya que en 1934 la obra fue censurada en la Unión Republicana Soviética en el régimen de Stalin. Posteriormente, en 1982, la obra se desenterró y se redescubrió en el Oriente y en el Occidente. Gracias a esto, se pueden conocer ahora diferentes traducciones de las obras de Vygotsky, ya que en su tiempo no fueron aceptadas por el régimen de Stalin. Sin embargo, 20 años después de la muerte de Stalin, se reconocen esos trabajos y es como a la actualidad los podemos conocer. Bueno, en todos los paradigmas, como lo hemos visto anteriormente, presentan alguna problemática y en su caso, en el paradigma sociocultural, la problemática se basa al estudio sociocultural de la conciencia, ya que para esto a Vygotsky le interesaba desarrollar una psicología general que tuviera como núcleo el estudio de la conciencia. Vygotsky se preguntaba cómo era posible que no existiese en la disciplina psicológica una explicación sólida sobre las funciones psicológicas superiores y la conciencia, ya que esto es lo que distingue al hombre de los animales. Sin embargo, Vygotsky señalaba que las funciones psicológicas superiores tenían que estudiarse concatenadas con la conciencia, las cuales, por cierto, debían concebirse con un elemento integrador subyacente en dichos procesos psicológicos. Sin embargo, señala que una constante en su concepción es la noción de la organización o integración de la conciencia, la cual debe entenderse como un reflejo subjetivo de la realidad a través de la materia animada. Pues bueno, en el proceso psicológico, como mencionaba Vygotsky, hay dos vertientes, lo que es el proceso inferior y el proceso psicológico superior. Él menciona que en la cuestión del desarrollo de la psicología general, menciona que tiene que ser algo integrador, la conciencia con las funciones superiores. En la cuestión que menciona sobre los animalitos, que no podemos estar como, o lo que nos separa, nos hace la diferencia, es que en los animales solamente pueden adquirir el proceso psicológico inferior, que data de la atención, la percepción, la memoria, la motivación y la emoción. Sin embargo, los seres humanos comprenden el proceso psicológico superior, además del inferior, el superior, que data de la abstracción, el pensamiento, el lenguaje y la toma de decisiones. Esto genera también que a través del proceso psicológico superior se generice la conciencia. Es por eso que maneja que estas dos deben de estar fusionadas o trabajadas de la misma forma. Bien, pues siguiendo con la explicación, otro punto importante es la medición instrumental y social. Esto es cómo representar
los contenidos o los conocimientos del sujeto a través del ambiente social. En este punto menciona que el problema epistemológico del sujeto y el objeto se resuelve entre un planteamiento interaccionista dialéctico, lo cual se expresa como un diálogo para que el sujeto pueda comprender al objeto o generalizar el objeto. Es decir, a veces el alumno no tiene un concepto o no conoce el concepto. Sin embargo, a través de ese diálogo que generaliza con el profesor, debe de encontrar la forma de establecer cierta información para poder generar un objeto y entonces poderlo representar en su conciencia. Bueno, la relación epistémica sujeto-objeto, esencialmente bipolar entre otros paradigmas, se convierte en un triángulo abierto en el que los tres vértices representan, en primer lugar, al sujeto, al objeto y a los artefactos o instrumentos socioculturales. Estos artefactos son herramientas que llevamos para comprender el objeto, lo que nos rodea, lo que está a nuestro alrededor, que nos lleva a relacionarnos. Con nosotros como sujetos vamos a relacionar nuestro hogar, nuestra escuela, de acuerdo a nuestra sociedad, lo que nos rodea, y así podemos establecer un objeto. Bien, pues el planteamiento dialéctico contextual dice que el conocimiento tiene su origen en la interacción dialéctica entre el sujeto cognoscente y el objeto, y el cual en un contexto histórico, el cual forma parte del sujeto y lo lleva a determinarse como un individuo, ¿no? Lo que le rodea es lo que conoce, y a partir de lo que conoce expresa diversa información, y eso es lo que lo lleva a ser un individuo, ¿no? Al tener una identidad de acuerdo a estos instrumentos de medición, ¿no? Esos instrumentos que nosotros tenemos que ocupar, determinar de acuerdo a nuestro ambiente, de acuerdo a nuestra cultura y a la historia que tenemos. Eso es lo que nos identifica y lo que nos hace únicos. Siguiendo con la medición instrumental y social, se encuentra el planteamiento vigotskiano, el cual consiste en dos vértices, que es el contexto social en sentido amplio, el cual abarca las herramientas o los signos que emplea el sujeto, las cuales menciona que ciertas herramientas pueden orientar de un modo distinto la actividad del sujeto. Las herramientas producen sobre todo transformación en el objeto y también están extremadamente orientadas. Por otra parte, los signos producen cambios en el sujeto que realiza la actividad, es decir, están orientadas internamente. Las herramientas van en base al objeto y los signos van en base al sujeto, las cuales las dos emplean las mismas funciones para generalizar un mismo concepto en la persona. Por otro lado se encuentra los artefactos culturales que usa el sujeto cuando conoce al objeto. Por ejemplo, el medio sociocultural al que pasa a desempeñar un papel esencial y determinante en el desarrollo del psiquismo del sujeto. En definitiva, dice que no recibe pasivamente su influencia, sino que efectivamente la reconstruye, porque pretende, proporcionar información sobre la cultura en la que se ha crecido. Esto interviene con las instituciones, rituales o el propio lenguaje humano en el cual se desarrolla el sujeto. Otro tema a analizar es el supuesto teórico sobre la reflexión de la zona del desarrollo próximo. Esta zona de desarrollo próximo
desciende sobre dos líneas del desarrollo, una que comprende la zona natural del individuo y otra la cultural. Esta zona natural se puede generalizar de acuerdo al desarrollo psicológico inferior del ser humano, ya que estas ocurre en la filogenia, la cual se desarrolla las funciones psicológicas inferiores que son comunes en los animales y en los hombres, y estas engloban aspectos de desarrollo y maduración. Bueno, en esta situación podemos simplificar que estas dos líneas, tanto la natural como la cultural, dependen también de la conciencia del ser humano en el futuro, ya que al nacer el niño, el sujeto, está dentro de una zona de desarrollo natural, el cual se va a ir desarrollando de acuerdo a su sociedad, a su contexto, que lo lleva a generalizar el conocimiento, y el cual a través de este desarrollo se lleva a comprender con una conciencia. Esto es lo que generaliza tanto la cuestión de el desarrollo psicológico tanto inferior, que llega al desarrollo psicológico superior y que comprende a esta conciencia. Sin embargo, como lo mencionamos, comprende de una naturalidad y de un desarrollo que lleva a la par de la cultura, y lo cual comprende esta zona de desarrollo próximo. En lo consiguiente menciona que el nivel de desarrollo potencial son las funciones que por así decir un estudiante puede realizar con ayuda de alguien con más experiencia. En una zona de desarrollo próximo se encuentran las funciones que se hallan en un proceso de maduración, y finalmente en un nivel de desarrollo real son las funciones que el estudiante puede realizar por sí mismo sin ninguna ayuda. Bueno, pues en la diversidad metodológica menciona que el método genético debe entenderse como un planteamiento metodológico definitorio del paradigma sociocultural, en el cual los procesos psicológicos humanos deben estudiarse utilizando un análisis genético que examine los orígenes de estos procesos y las transformaciones que lo conducen hasta su forma final. En este caso se plantean tres métodos: el método de análisis experimental evolutivo, el segundo que es de análisis genético comparativo, y el de el microgenético. Pues bien, el método de análisis experimental evolutivo consiste en la intervención artificial por parte del experimentador en el proceso evolutivo para observar la naturaleza de los cambios provocados en dicho proceso. El método de análisis genético comparativo es la comparación entre una interrupción natural del desarrollo de algún sujeto, por ejemplo, una deficiencia sensorial, una patología o un traumatismo, en la que se observan cambios en los procesos y otros sujetos en quienes no ha ocurrido dicha alteración, un proceso de desarrollo natural normal. El método microgenético dice que es el estudio de la microgénesis de una función u operación psicológica a detalle, es decir, que hace referencia a la formación a corto plazo de un proceso psicológico determinado, a la reacción que tiene el sujeto en el proceso a corto plazo, en un proceso dado. Para concluir este tema,
concuerdan que todos estos métodos involucran la forma del desarrollo del pensamiento del sujeto. Por ejemplo, se menciona que cómo es que en la cuestión experimental y microgenética se establecen ciertos criterios para que el sujeto pueda emplear ciertas soluciones. En estos dos puntos, en el 1 y en el 3, se pretende que al sujeto se le estimulen con ciertas herramientas para que él pueda representar ciertos problemas y poder dar solución. Y en estos casos se establece cómo es que se puede dar una diferenciación en su desarrollo. Sin embargo, en el planteamiento del análisis genético comparativo, la cuestión es diferente, ya que en este caso se pretende elaborar un planteamiento con dos formas, con la comparación de sujetos, de una forma de un desarrollo natural, normal, y de un desarrollo con déficit, es decir, con alguna deficiencia del desarrollo del sujeto.